Por eso me parece tan importante la pregunta de Vicky, porque lo que Vicky me está preguntando es cómo caracteriza usted Bueno, a Gustavo Petro. ¿cómo lo ve? Yo, ¿Cómo es ese perfil que usted haría de él? yo creo que hay tres variables que hay que comprender perfectamente en Petro. La primera, Petro es un enemigo de la Constitución y de la democracia colombiana. Y eso no, lo que estoy planteando no deriva de un análisis abstracto o de una elucubración. Me he cansado de repetir que es importante que lean la autobiografía de Petro que publicó durante su campaña electoral. Allí hay un capítulo que se llama La Constituyente del 91, donde Petro escribe, da su versión de qué es la Constitución del 91. Petro dice, vea, la Constitución del 91 es una constitución neoliberal. Ustedes saben que cuando Petro quiere mentar la madre dice neoliberal. Y dice que es una constitución neoliberal porque Navarro y el M-19, según él, traicionaron al pueblo por miedo a que el ejército los asesinara como había asesinado a la UP y que entonces habían cedido y rendido sus principios. Y termina Petro diciendo en ese capítulo, literalmente, que Navarro que en ese momento circuló el rumor de que los tanques se meterían a la constituyente y que él, Gustavo Petro, hubiera preferido que los tanques del ejército se metieran a la constituyente porque así el M-19 hubiera tenido que salir a convocar a la calle al pueblo para hacer la revolución. Sí. Es decir, Petro considera que la constitución del 91 es una constitución neoliberal, fruto de una traición y que hay que acabarla. Primer elemento. Es decir, Petro, por eso digo, Petro está contra la constitución. Petro no es un demócrata. Petro no es un demócrata y Petro quiere destruir el concepto nuestro de la democracia para traer un tipo de modelo tiránico y autoritarista al estilo Venezuela. Primera caracterización. Segunda caracterización, que hay que escucharlo y hay que aprender a escucharlo. Cada vez que toma un micrófono aquí y sobre todo en el extranjero, dice lo siguiente: el problema más grave del mundo es el cambio climático porque amenaza con la vida humana sobre el planeta. Y el gran culpable de esa tragedia o de esa amenaza es el capitalismo. Es decir, que para él, nuestro sistema económico, la iniciativa privada, la economía de mercado, lo que para nosotros es una economía de mercado, para él es el capitalismo que amenaza la vida sobre el planeta. Luego él tiene que acabar con ese modelo económico. Y por eso es tan hostil con los empresarios. Porque para él el protagonista del capitalismo es el empresario, luego es el enemigo de su proyecto. Y por eso hacen locuras como por ejemplo lo que está haciendo con Ecopetrol y con la política energética. Y por eso no le importa arrasar con el sistema de salud, porque él tiene que destruir eso. Y hay un tercer eje de la caracterización de Gustavo Petro que me parece que es importante de entender. Y es que él es una persona con una serie de resentimientos y complejos que son insuperables y que afectan directamente su conducta personal y su decisión política como gobernante. Sí. Ese tipo, digamos que es la parte de su espectro de conducta personal y que es de su espectro de su perfil. Y el tercer aspecto. Ese es el tercer aspecto. Perfecto. Uno, enemigo de la democracia. Dos, enemigo del modelo de la economía de mercado. Y tres, una persona con una serie de problemas de conducta y de estabilidad psíquica que afectan al gobernante.